vamos a estar grabando esta sesión, como la anterior también. Como saben, estamos llevando adelante este ciclo de encuentros sobre energía en este año en colaboración la Fundación Konrad Adenauer, Oficina de Argentina, junto con la Fundación Embajada Abierta. En este tercer encuentro, nuestro tópico es la seguridad energética y lo hacemos de la mano de 3 expertos. Uno de Alemania, que está trabajando desde el Parlamento Europeo, así que viene con una mirada de Europa en general. Un experto de Brasil y un experto de Argentina, que nos parece muy enriquecedor poder tenerlos aquí a los 3 en conjunto para poder escucharlos y después tener un espacio de debate y preguntas. Como saben, la política energética, la estrategia de energía es relevante desde hace muchos años. En el contexto actual está mucho más nombrada en medios, en la política, en conferencias, por la situación puntual, pero por el avance de la necesidad de suministro energético, tanto para la actividad económica como los servicios imprescindibles para toda la población. Para ello siempre es necesario tener pautas de uso eficiente, preservación del ambiente en este desarrollo sostenible que tenga en cuenta la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica. Como se destacaba en la primera conferencia, la cuestión geopolítica es una cuestión geopolítica y esta estrategia de seguridad energética que tienen que tener los países va también a un nivel multilateral. La seguridad energética implica diversificar fuentes de energía, garantizar seguridad en el transporte, el abastecimiento de energía, impulsar la sostenibilidad energética. Y para ello se tiene en cuenta un abastecimiento exterior, pero también la generación de fuentes autóctonas y, por supuesto, en el marco de los compromisos internacionales. Estos distintos enfoques de cooperación tienen su impronta, su rol importantísimo en la seguridad en este contexto y solo para dejar como introducción una definición de seguridad energética de Wilfried Kohl, que es la disponibilidad de fuentes energéticas adecuadas, confiables y a precios accesibles para satisfacer la demanda y alimentar el crecimiento económico. Dicho esto, les damos la palabra a los expositores para que nos iluminen con su respectiva expertise. En primer lugar, voy a presentar al señor Lasse Böhm. Él es jefe de Unidad Política Económica del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, con sede en Bruselas, Bélgica. Dirige un equipo de 22 expertos que realizan investigaciones e informes para el Parlamento Europeo en el ámbito de política económica, energética y legislación medioambiental de la Unión Europea. Además de trabajar en el Parlamento, fue jefe de política económica y medioambiental del grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, en las comisiones de Industria, Medio Ambiente, Asuntos Económicos y Monetarios, así como de Mercado Interior, Empleo y Política Social y Transportes. También trabajó como asesor del presidente del grupo. Él comenzó a trabajar en el Parlamento Europeo en 2004 y es licenciado en Filosofía por la Universidad de Oxford y en Ciencias Políticas por la Universidad de Durham. Sin más, le dejo la palabra, pero antes, sí, él va a estar dando su exposición en idioma inglés. Para ello contamos con 2 intérpretes que nos acompañan hoy. Para ello van a tener que poner en el canal correspondiente, si quisieran escuchar de primera mano en inglés al señor Böhm, o si quieren escuchar en español a las intérpretes. Para ello tienen en la barra de abajo la opción para seleccionar. Ahora sí, señor Böhm, le dejo la palabra. Thank you, Nadia, and hello to Argentina. Good morning, I should say, because it's afternoon, of course, in Brussels. I have equipped myself with a coffee, though, in order to recreate the morning feeling. I just noticed I do look a little bit tired, so it is late afternoon here in Brussels. And thank you for having me. Indeed, I am connected from the European Parliament. I am not a member of the European Parliament, as you said, Nadia. I'm a staff member who has engaged in economic policy research for many years, and I'm heading the economic policies unit here in the European Parliament. And what's
interesting, sort of looking at my own path over the couple of years, is how two things which were previously quite separate have suddenly come together with the current energy crisis. And I mean by that, I always had an interest in macroeconomic policies and financial policy on the one hand, and then energy policy on the other hand. And of course, these interests used to be quite separate, but now they're really converging on this crisis. And they're converging, I believe, on a global scale. The testimony, of course, is that you chose to invite me to this illustrious panel, because I think no country on earth can escape the fallout from the war in Ukraine. I have prepared. Vamos a estar grabando esta sesión, como la anterior también. Como saben, estamos llevando adelante este ciclo de encuentros sobre energía en este año en colaboración la Fundación Konrad Adenauer, Oficina de Argentina, junto con la Fundación Embajada Abierta. En este tercer encuentro, nuestro tópico es la seguridad energética y lo hacemos de la mano de tres expertos. Uno de Alemania, que está trabajando desde el Parlamento Europeo, así que viene con una mirada de Europa en general. Un experto de Brasil y un experto de Argentina, que nos parece. And I think one of the notable things about this crisis is that Europe was, of course, dependent on Russian fossil fuels, but it was unequally dependent. And that is sort of the first sort of feature. If you look at the history, Russia has been the biggest exporter of fossil fuels to Europe before the war. Europe got 20% of its coal imports from Russia, 36% of oil, and 42% of gas from Russia in 2020, so the year before the war, or a year and a half before the war. So the influence of Russia is huge. And you can see in this graph here that the import of natural gas into Europe increased enormously. The backside, of course, is that Europe tried. Am I going too quickly? No estamos viendo el gráfico. Oh, sorry. Y no lo vemos en presentación, pero. Okay, let me go back and share this again, because it says that I share it. Is this better now? No? Ahora volvimos a la primera diapositiva y no está en modo presentación. Ahora estamos en la segunda. Now? Yes. Sí. This is not a presentation view? No, it should be. Is this better now? Can you see a slide or? Vemos los slides. No se ve en modo presentación, pero se ven bien los slides. But you can see the slides. So, shall I go ahead or shall I repeat? Sí, perfecto. No, se ve bien, estamos en la tercera diapositiva. Okay, so I understand that you see the slides. So I just wanted to give you a flavor really of the scale of the dependence of Europe on Russian fossil fuels before the war, which were absolutely enormous, and especially, of course, in terms of natural gas. It's a very unequal dependence, though. If you look at the import volumes of gas from Russia into Europe, you see that 2 or 3 countries really dominate the market, or dominated the market before the war. Germany, Italy, and the Netherlands imported huge amounts of gas from Russia, whereas other countries imported very, very small volumes. And this already explains to you why there are some divisions, political divisions within the EU. So Germany and Italy are the most impacted and find it the most difficult to get off Russian gas. The reason why Germany and Italy, of course, import more than other countries is because they use gas not only for household heating, but in particular for industry. Now, gas prices as an effect of the war have, of course, gone up. And you can see this in the inflation rate in Europe. Admittedly, from an Argentinian perspective, of course, an inflation of 10.7%, this is the latest inflation estimate, doesn't look very much, but it hides a little bit a much higher inflation rate, especially for basic foodstuffs. And this inflation rate of 10.7% is a general inflation rate for the entire euro area. Some member states see inflation rates of
going towards 20%, and in the case of some foodstuffs, of much higher. So what has Europe done? Just to give you a sort of schematic overview, to get off this dependence of Russian gas, Europe tried to buy a lot of LNG. So this is the top bit of the triangle that you can see in the current slide. So supply diversification, but of course LNG is a problem because Europe is not the only buyer in the market, and I'm sure one of my co-discussants will raise this point in their own presentation. Europe also tried to invest into renewable energy, but this takes a lot of time. And finally, on the bottom right, you can see that Europe is investing into energy efficiency and reducing consumption, but that's very difficult to do because it's essentially asking people to not only put a lot of money aside, but also to reduce heating. We are, of course, in a situation in Europe where we are just about to enter winter. So it's not spring as in the Southern Hemisphere, but it's getting really cold outside. It's about 12 degrees outside in Brussels at the moment. It's mild, but we're slowly getting towards freezing temperatures at night. So the big thing Europe is trying to do is what I would call the big buy. Europe is basically trying to buy everything on the market that is possible: coal, oil, and in particular gas. And you can see this by some of the prices. I mean, don't look at the details, but just to show you that global prices for coal and oil, but also gas, have really gone up. By the way, already before the war, that's maybe a different discussion, but they have certainly reached historic highs in the case of coal. But also oil is increasingly edging forward, or upward rather. But it's the price of gas which is the most difficult. So you see the chart of the price of gas in Europe over the last couple of years, and you see it's very low. So gas used to be a cheap and easy source for heating, and now prices have skyrocketed. So they've skyrocketed from what used to be 20 euros per megawatt hour, so $20 per megawatt hour roughly, to a peak of over 300 US dollars or euros per megawatt hour. So it's a manifold increase, which of course translates into much higher inflation. And let me just come to the last point, because I'm happy to go into this in the discussion, so buying more gas is expensive because of the high prices, but there's also a question mark as to how much LNG gas Europe can even get, because of course other countries are in the market as well. So the big discussion in Europe is at the moment how quickly Europe can increase its output or its production capacities in terms of renewable energy. Some of you might have heard of the Green Deal, which is the global strategy that the EU employs to get towards net zero, so to reduce its CO2 emissions and to increase its renewable power capacity. As an immediate response to the war, the EU has adopted what we call the Repower EU. So that's the label of the plan to get off Russian gas. And the plan is to have 45% of renewable power in the year 2030. Now, this is roughly doubling the capacity of renewable power production compared to today. It would mean installing 45 gigawatts of solar power each year for every year between now and 2030. So 45 gigawatts each year until 2030. This is enormous. And the question, of course, is, are we even capable of doing it? Because a lot of the solar panels, I mean, 90% of the solar panels produced worldwide are produced in China, with maybe a handful being produced in neighboring countries in Southeast Asia, but very few in Europe and very few elsewhere. So one of the questions that Europe is having to answer is, do we not go from one dependence in terms of importing raw materials and resources and energy sources from Russia into another dependence? So from certainly a dependence on Russian gas into a possible dependence on solar panel exports from China. And of course, the second problem is that investing into renewable power is extremely expensive. For the time being, the proposal on the table foresees something around 250 billion euros. So make that 240 or a little bit more, 260 billion US dollars
to invest into renewable power for the next couple of years, but that's a lot of money. So that's, of course, creating more questions as to where the money should come from. So there is a discussion now in Europe about raising taxes, and there's a discussion about whether the member states of the EU should pay for that or the EU level should pay for that. But I will spare you the details. But suffice to say that it's, of course, extremely expensive. And maybe as a final slide, some of you might know this because you might be involved or interested in the COP27 going on in Sharm el-Sheikh at the moment. You might know or be aware that the transition from fossil fuels to renewable is extremely slow. So if you look at some of the historical figures, I've got here the sort of total energy capacity in Europe. You see that Europe is about at about 22% of renewable energy capacity at the moment, but it's 22%, and the rest really is nuclear with about the same share, and the rest is fossil fuels. So it's oil, gas, and coal. So it's a slow transition, much slower than is necessary. As you can see on the left-hand side of this chart, and what you can see on the right-hand side of this chart is just, again, to give you a comparison of the difficulty of even a rich continent like Europe to deal with this transition. You see on the right-hand side, the green color is the renewable power investment installed capacity in Europe, and so that's the green color, and the red color is Asia. And Asia, in this case, of course, mostly means China. And what you can see is that, interestingly, China already today invests about twice as much into solar power than Europe. So there's really a question as to how quickly this transition towards energy, renewable energy is possible, even for a rich continent in Europe. There's a question over how much this costs. There's a question whether we have enough solar power, solar panels to buy, to install. So these are all questions which I think will come up in the discussion. I will stop my presentation here. And I'm certainly very curious to hear what my fellow discussants have to say. So much by way of introduction, and thank you for listening. Muchas gracias, señor Böhm. Vamos a dejar ahora entonces el espacio para el profesor Helder Queiroz Pinto Jr. Él es economista, tiene una maestría en planificación energética, hizo su doctorado en economía de la energía en la Universidad de Grenoble, Francia, y desde 1994 es profesor y economista investigador del Grupo de Economía de la Energía en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Fue director de investigación del Instituto de Economía y asesor del presidente de la Agencia Nacional de Petróleo, a la vez que la dirigió también entre junio del 11 y el 15. Es investigador fellow de la visitante de la Universidad de Oxford y presidente académico de las conferencias de la Asociación Internacional de Economías de la Energía en la 33 sesión y en la 6ª de ELAE en 2017. Le dejo la palabra al profesor Queiroz. Gracias, Nadia. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir con los demás panelistas esa corta presentación y de la misma forma que Las, que nos brindó con un excelente panorama. Voy a intentar ser breve para después tenermos un poquito más de tiempo para nuestras discusiones. Entonces, si me permiten, voy de la misma forma, de la misma manera, compartir la presentación. Un instante. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, perfecto. Creo que de la misma forma de que Las, pero que voy a hablar aquí intitulé Brasil en transformación y transición. Y por supuesto, hoy transición y transformación energética, pero también política, porque estamos en un momento de cambio después de 4 años de la administración Bolsonaro para un nuevo gobierno electo que es el presidente Lula por el tercero mandato. Su primera parte fue de 2003 a 2010 y ahora vuelve electo recién. Entonces, en primer lugar,
me gostaria de falar pouquinho, é claro que como acadêmico não poderia deixar de mencionar pouco alguns aspectos conceituais, mas vou ser muito breve. Há muitas discussões sobre transição ou transformação. Para mim, é muito mais interessante falar de transformação energética, porque quando vemos as transições passadas, a história nos ensina muitas lições interessantes, pero agora o tema é muito distinto, né? A transição não é solamente entre fontes de energia, pero para uma economia de baixo carbono. Então, involucra não somente a substituição das fontes de energia, pero também toda a incorporação de conjunto amplio de tecnologias digitais, como robótica autônoma, inteligência artificial, IoT, entre outros. Então, a mim me gusta conceito já muito antigo de Cal Polanyi, que quando falou em seu livro La Grande Transformação, ele falava dessa época, momento depois da grande crise de 29, depois de período da Segunda Grande Guerra. Ele falava da grande transformação do capitalismo, pero é interessante tomar esses três aspectos que configuravam uma grande transformação e creio que podem ser adaptados para a grande transformação energética, porque implicam em novas racionalidades, novas instituições e novos comportamentos. Creio que isso traduz bem o momento em que estamos no meio de processo que será uma transformação de largo prazo na matriz energética mundial, pero com muitos desafios a serem superados e que involucram mix, né, de diferentes aspectos ou dimensões, como a dimensão tecnológica, a dimensão estrutural, a dimensão que toca aos governos, né, institucional, políticas governamentais e a regulação, e também novos comportamentos, tanto dos consumidores como das empresas. Então, estamos num momento em que se intenta criar uma nova oferta e um novo tipo de demanda, um novo padrão de uso de energia, onde temos fontes tradicionais com inovações tecnológicas na exploração, produção e com um rol muito importante das tecnologias digitais, uma nova geração de combustíveis, biocombustíveis, um rol que parece se configurar em primeiro plano para o futuro do hidrogênio. A economia do hidrogênio está no centro de uma série de novos programas ou políticas em muitos países, conjunto do lado da demanda de novos equipamentos que usam energia, que tendem a ser mais flexíveis ou policombustíveis, e também, por fim, né, todo o tema do armazenamento de energia, energy stores, que se traduzem também, né, com impacto sobre novos modos de organização das redes. Tudo isso, evidentemente, se impacta sobre a estrutura de custos e formação de preços. Isso estava já posto, hasta enero desse ano, fevereiro desse ano, início desse ano, quando se empieza a crise que bem mencionou Lars, em Europa, e que colocou, vem añadindo outros desafios importantes, sobretudo para a segurança energética na Europa. No caso da situação brasileira, é muito particular. O Brasil dispõe de uma dotação extraordinária de recursos energéticos, provavelmente a energia primária menos importante em termos de disponibilidade de seu carbono, né? Que historicamente ha tenido uma participação muito baixa na matriz energética brasileira, pero o Brasil vem
marcadamente, tendo um histórico de protagonismo, né, em inovações e na exploração de diferentes recursos, como se tornou um país muito importante no plano da geração, né, hidroelétrica, com o etanol e biodiesel sempre também foi um protagonista no desenvolvimento de biocombustíveis e se tornou provavelmente um dos países mais importantes na produção offshore, sobretudo depois do pré-sal, que há 10 anos cambiou a estrutura de oferta hoje. Para se ter uma ideia, a produção do pré-sal é mais importante do que nós chamamos pós-sal. Então, o Brasil está aí ao redor de 3 milhões de barris por dia. Então, a grande questão é de que forma se adaptar aos novos drivers da transição e transformação energética, sem deixar de valorizar também uma parcela de recursos fósseis que são importantes do ponto de vista do crescimento e desenvolvimento do país. Estou posto a dividir em aspectos positivos ou favoráveis e aspectos críticos. Então, eu já falei nessa parte da dotação de recursos, né? Brasil tem uma matriz menos concentrada em combustíveis fósseis comparado com o promédio mundial. A parte da matriz energética mundial sabemos que está aí entre 80% e 85%. O Brasil tem 55%. Por isso que digo que não se pode configurar apenas a partir da evolução da matriz energética o resultado da transição, porque se o promédio mundial chega a 55%, terá se logrado um grande êxito, e Brasil já tem 55%, mas não pode deixar de continuar melhorando em termos de redução de emissões, sobretudo por um problema também não diretamente vinculado ao setor de energia, que são a deforestação, que é um grave problema também no Brasil. Mas se miramos a matriz elétrica, nos últimos 10 anos, essa participação sempre foi historicamente muito importante das hidrelétricas, barrou, chegou a ser 20 anos, era 90% da produção, hoje está ao redor de 65%. Se ampliou de forma muito exitosa as eólicas, mas também se ampliou a participação de gás natural nas centrais térmicas. Então, do ponto de vista da matriz elétrica, hoje temos uma matriz elétrica menos limpa que há 20 anos atrás. E há uma participação chica em gás natural. Isso podemos ver, se me permitem antecipar, aqui um gráfico triangular com a geração de eletricidade por fonte, 2011 e 2021, e o Brasil estava em 2011 aqui com mais de 90% de renováveis, e aqui se foi añadido também o nuclear, são as fontes de baixas emissões, né? E separado o gás natural e carbono e derivados de petróleo. E, no entanto, se caminhou para arriba, significa que se reduziu a parcela das energias com menos emissões. Isso também poderíamos ver que muitos países han logrado reduzir nessa última década a participação, por exemplo, de carbono na matriz elétrica. Reino Unido, por exemplo, é extraordinário como migrou daqui, né, para cá, né? Temos aqui a Argentina também, etc. E a Alemanha também reduzindo a participação do carvão, mas substituindo bastante por gás. Isto dito, temos muitos aspectos críticos,
para garantizar uma evolução sustentável de uma matriz elétrica e uma matriz energética, de um modo geral, mais limpa. Primeiro aspecto é que, independentemente da oferta de energia, há uma necessidade, há uma carência em Brasil de inversões em infraestrutura logística para os fluxos domésticos de combustível, gás natural, importante, né? Brasil, muito embora seja hoje um exportador neto de petróleo bruto, de crudo, muito importante, todavia depende de importações de diesel e nafta, gasolina. Então, para isso é necessário também ampliar a infraestrutura. O país é territorialmente muito grande e há necessidade de assegurar uma modernização e mesmo expansão dessa infraestrutura, né, criando as condições necessárias para o suministro de energia e combustível, sobretudo depois da venda de alguns ativos de refino de Petrobras nos últimos anos e da privatização de Eletrobras. E também, né, diretamente relacionado a esses dois pontos, há que se considerar que a evolução da matriz elétrica vai depender de definições de política, que vou falar no último slide, que considera o papel do gás natural, das energias renováveis e a modernização das redes. Esse é um tema que poderemos debater também, porque lá creio que mencionou rapidamente, pero as inversões em novas energias renováveis implicam também na necessidade de ampliação das inversões nas redes. Né? Não se fará solar e eólica sem ampliar ou considerando somente a infraestrutura já existente. Então, é necessário caminhar em paralelo com inversões importantes também em transporte e distribuição de energia. E, por fim, os desafios que tocam ao novo governo. Primeiro, a necessidade de uma concepção de largo prazo completamente diferente, distinta da que terminamos com esse governo que em pouquíssimas palavras, logrou solamente combinar improviso com incompetência, né? E que evidentemente há uma herência muito pesada para o próprio governo, mas será necessário conceber a transformação de uma forma distinta, buscando a modernização tecnológica, institucional e regulatória do setor de energia, visando a valorização, como falamos antes, da dotação de recursos energéticos. Também é necessário, passamos os últimos anos sem uma política energética nacional bem conhecida ou estabelecida. Com meus estudantes, normalmente, comparamos as políticas energéticas em diferentes países, Europa, Estados Unidos, e sempre é muito simples, muito fácil encontrar os documentos de referência de políticas energéticas nacionais. Os desafios é a buscar a de Brasil, porque não existe. Então, há programas todos muito fragmentados e muito desarticulados. Mas o que gostaria também de falar é que a nova forma dessa política energética não pode se resumir a uma visão puramente de dentro de nós outros profissionais de energia, porque tem que estar absolutamente involucrada com as políticas industrial, tecnológica, ambiental e política externa também, né? Em nosso continente, sabemos que todavia não logramos expandir as possibilidades de integração comercial e física de energia na América do Sul, e eu creio que será também um tema que será priorizado na nova administração Lula. E, por fim, não se fará nada, não se alcançará nada sem uma
coordenação institucional de outra natureza e qualidade e bastante distinta do que foi observada ao longo dos últimos 4 anos. Paro aqui, evidentemente, teremos mais tempo para discussão, debater, etc. E, uma vez mais, Nádia e toda a equipe da Fundação Konrad Adenauer, foi um honor participar. Gracias por la invitación. Muchas gracias, señor Queiroz. Ahora le damos el lugar a Luciano Codeseira. El magíster Codeseira es economista, especialista en estructura jurídico-económica de la regulación energética, especialista en identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión, experto en evaluación de proyectos de inversión en petróleo y gas natural. Él es codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral en Argentina, profesor universitario y autor de numerosas publicaciones. Luciano, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, es para mí también un placer, un honor participar de este encuentro. Agradezco el panel, el espacio, muy interesante, las exposiciones de Herbert y Leis. Disfruté de escucharlos. Ahora yo les quiero, bueno, y es lindo ver una mesa con Alemania, Brasil y Argentina, ¿no? A unos días antes de que empiece el Mundial, siempre es bueno. Y buscar puntos de encuentro, ¿no? en estos debates que resultan tan interesantes para todos nosotros. De alguna manera lo que yo les quiero mostrar es una serie de imágenes fragmentadas, ¿sí? Pero que completan una visión de, por lo menos como yo veo, la situación actual, ¿sí? A nivel global, y quizás de todo esto decanta tal vez la oportunidad, tal vez el último tren que tiene la Argentina para encontrar una estrategia hacia el desarrollo, ¿sí? Orientando gran parte de su matriz productiva a un desarrollo exportador. Sobre eso, en todo caso, hablaré después. Pido disculpas porque me voy sobre algunos temas que ya se conversaron, pero que para mí resultan muy relevantes, porque de alguna manera muchos de nosotros vivimos analizando, observando, ¿no? los procesos de la transición o las transiciones energéticas, contando con ciertas herramientas, quizás la de mayor aceptación a nivel global tiene que ver con la lógica del trilema energético, en donde 3 dimensiones alcanzaban para analizar el estatus, ¿no? de las distintas matrices energéticas y de las políticas energéticas de los diferentes países. Por un lado, la seguridad energética, por otro lado, la sustentabilidad ambiental, ¿no? Y por último, la equidad energética. Cabe decir que estas 3 dimensiones fueron con el tiempo profundizándose, teniendo un anclaje mucho más definido, más claro que la otrora, la original, que incluso si nos vamos a esas aseveraciones de seguridad energética de modo original, como incluso plantearon al principio, o quizás mencionando a Daniel Shergin en la década del 80, como un concepto que tenía que ver con la seguridad, la equidad, ¿no? La asequibilidad también, ¿no? Y la confiabilidad. Elementos que de alguna manera están presentes en el trilema energético. Quizás lo que más nos interpela, lo que más nos preocupa a todo lo que estamos observando, el estado de situación actual, es que después de varios años de ir la mayoría de los países mejorando escaño a escaño, ¿no? Escalón a escalón, en matrices energéticas más seguras, más sustentables, más equitativas, más asequibles, vamos a estar recordando este año como el peor año de la historia en términos del trilema energético, ¿sí?
sobre todo un continente europeo, si queremos hacer foco en algo, con una energía más insegura, más sucia y más cara, ¿no? Y eso se traslada obviamente a nivel global. Estamos de cara a un salto discreto en cómo se constituía el mercado global de la energía, ¿sí? Y esos son los temas que creo que se pueden hoy por hoy analizar, que incluso hace meses atrás, en julio, recuerdo cuando en julio del 2021, ¿no? en el marco de las políticas verdes, la neutralidad, del cambio climático hacia el 2050, se hablaba de que los recursos fósiles habían alcanzado su etapa más madura y lo que quedaba era un retroceso en la matriz energética global. Y hoy por hoy, de alguna manera, como comentó Leis anteriormente, Europa está viéndose obligada, ¿sí?, a contribuir con más de 200.000 millones de euros, ¿no?, de atender las urgencias hoy por hoy, justamente por esa falta de seguridad, falta de confiabilidad y falta de asequibilidad, ¿sí?, de los combustibles. De alguna manera también, si miramos el mapa que les estoy presentando, un elemento central de esas bases para el continente o la Unión Europea tenía que ver con el proyecto Nord Stream 1 y el futuro, bueno, el pendiente, ya ausente, proyecto Nord Stream 2, incluso el que se inauguró hace poco más de un año, ¿no?, el Turkish Stream, como la opción de gas ruso, barato, confiable, bypaseando a quien era el país, bueno, Ucrania, ¿no? Con una capacidad importante de almacenamiento subterráneo de gas. Europa ahora, toda Europa está en un tremendo problema, ¿no? De esos 150, 200 billones de metros cúbicos anuales que solía consumir, ya el año pasado, en este hecho de que, como ustedes saben, el continente europeo es la molécula marginal de gas natural, ¿no? En el medio de la pandemia, cuando el gas natural se transaba a precios realmente muy bajos, por debajo de los $2 en millón de BTU, Europa pudo, en esa mesa de saldos, ¿no?, adquirir muy buenos precios de gas natural. Al año siguiente, el año pasado, con la disparada de consumo fundamentalmente por parte de China, también el aumento de consumo por parte de Brasil, ya que lo tenemos acá de ver, justamente con la complicación de la falta de hidraulicidad en el mercado brasilero, y también el aporte de las compras argentinas, más otras regiones, hizo que Europa tuviera que pasar a pagar precios mucho mayores en el 2021. Ni hablar lo que está sucediendo hoy por hoy con Alemania y toda Europa, con la falta de gas desde Rusia. De alguna forma, incluso las últimas noticias del sabotaje, ¿no?, el gasoducto Nord Stream, nos dejan serias dudas de cómo se va a poder alimentar, de opciones de gas, ya sea atravesando Ucrania o por otra fuente de suministro, esos 150 que consumieron el año pasado, un poquito menos en realidad. Esto plantea un nuevo ajedrez en términos de fuentes de acceso del gas natural, más allá de la visión, ¿no?, de disponer, incluso terminar de la dependencia de los combustibles fósiles desde Rusia hacia el 2030, ya el año que viene, ¿no?, el 2023 va a ser un año realmente muy complejo para el continente europeo. De alguna manera, si miramos qué es lo que sucedió parte de este año, ¿no?, por lo menos hasta agosto de este año, nos encontramos con que Europa tuvo, más allá del incremento, lo que estoy presentando es la variación interanual de enero a agosto del 2022 versus el 2021, ¿sí? Más allá, digo, del aporte nuevo adicional de generación solar y eólica, este verano que pasaron, extremadamente cálido y seco, generó un deterioro en la calidad de la matriz de generación eléctrica en Europa, con una fuerte caída de la generación hidráulica,
sobre todo en la península ibérica y en Noruega, pero también en las paradas de energía nuclear, centrales nucleares. Ambas dos, como se ve acá, fueron caídas sustantivas, muy significativas, que debieron ser reemplazadas con más consumo de gas en generación y también con más generación a carbón, reactivándose plantas que en otro momento habían quedado desactivadas. Caso Países Bajos, caso Alemania, ¿no? En donde estas centrales volvieron a operar. De alguna forma, para sustituir esto, hay que generar un cambio muy disruptivo, ¿sí? Para los próximos años. Uno de esos cambios tiene que ver con buscar nuevas fuentes de suministros, y hoy la opción más cierta, más segura, ¿no? De menor dependencia geopolítica, si se quiere, tiene que ver con el GNL, el LNG. De hecho, se están proyectando para los próximos 5 años 19 FSRU y 7 plantas de regasificación onshore, que darían este mapa que estamos viendo en este momento, lo cual presenta una nueva complicación, ¿no? Para el continente europeo, continente que estaba abandonando los combustibles fósiles. Hoy tiene que construir y generar la naturaleza de desarrollo de un nuevo mercado, con nuevo midstream, ¿sí? Para poder dar certeza, dar seguridad de suministro, ¿no? A la industria, a la generación y a los hogares y a los comercios que necesitan este nuevo combustible, ¿no? Ya no va a ser de Rusia, sino va a tener que buscar otros orígenes. Justamente en la COP27 ya era, desde mi punto de vista, un hito muy importante, porque Europa tenía que plantear, o tiene que reinventarse a sí mismo, ¿sí? En la forma de elaborar un mercado maduro, volcado al gas natural, que dé certezas en los tiempos requeridos, ¿sí? Para que esas inversiones que se necesitan puedan madurar a lo largo de los próximos años. Obviamente queda como opción, ¿no? El hidrógeno a futuro y su capacidad de hacer uso de la infraestructura. Hoy por hoy parece ciencia ficción pensar esto, porque sabemos que hay cuestiones, desde las cuestiones de las bases de la ingeniería, que hacen dificultosa esa transición gas-hidrógeno en el marco del uso de la misma infraestructura. Lo cierto es que para poder cerrar nuevos contratos con Estados Unidos, Qatar, Azerbaiyán, Egipto, Israel, se necesitan contratos a largo plazo, con lo cual es un anclaje, ¿sí? a las compras a largo plazo, de 10 años por lo menos, para dar seguridad a ese suministro y también para desarrollar la infraestructura requerida dentro del mercado europeo. De alguna manera, gran parte de ese flujo de gas natural será GNL. Hoy por hoy Estados Unidos apunta a convertirse en el gran proveedor de LNG. Un 50% de las futuras compras, de los futuros contratos, vengan de los Estados Unidos. Se van a requerir otras fuentes de GNL de suministro, fundamentalmente de Qatar, y será la oportunidad de Argentina, ¿sí? de sumarse como proveedor de gas natural a esta demanda europea. Solamente para mostrarles algo de lo que está sucediendo hoy por hoy en los Estados Unidos, pero también en Canadá y en México. Ustedes saben que en el mercado de GNL se observaron ya 2/3 olas de desarrollo de plantas de licuefacción. Era la última ola, ya estaba lo suficientemente calma, quieta, y este shock de demanda de Europa es no una ola, un tsunami de proyectos que se va a requerir a nivel global. Estados Unidos, por sus capacidades de reacción temprana, ¿sí? Ya está adelantando algunos proyectos. Después de Calcasieu LNG, que se inauguró a principios de este año, hay ya 2 proyectos Greenfield, que son Golden Pass y Plaquemines,
y una ampliación de Corpus Christi, ¿no? Que están en construcción para poder evacuar su propia producción al mercado global, pero fundamentalmente al mercado europeo. Hay proyectos con FID, que los muestro en el mapita también, para establecer, bueno, la nueva ola que se puede generar de proyectos en los Estados Unidos, la mayoría, como se ve, está en la costa del Golfo de México. También Canadá, que había bajado, ¿sí?, algunos proyectos unos meses atrás, acaban de reactivarlos, sobre todo los que dan a la costa del Atlántico, ¿sí?, en Nueva Escocia, y también México, ¿sí?, está avanzando en nuevos proyectos de licuefacción. Hoy por hoy, como les quiero mostrar después, hay una serie de cambios de ritmo, ¿no?, en el upstream y en el midstream, que hace que incluso se lleve a cuellos de botella en las facilidades de evacuación desde los pozos de producción hasta los centros de consumo, pero fundamentalmente hacia las plantas de licuefacción. Bueno, más allá de este aceleramiento de proyectos en Estados Unidos y en varias partes del mundo, se empieza a establecer, desde mi punto de vista, un nuevo orden, si se quiere, a nivel global y a nivel regional, más que global, para poder asegurar suministro ya no por LNG, sino también por gasoducto, por pipeline. Principalmente donde estoy viendo una oportunidad muy grande para Europa tiene que ver con el este mediterráneo. Hay dos proyectos de gasoductos, el ISMID Pipeline y Israel-Turkey Gas Pipeline, que en un marco en donde justamente cuando las condiciones geopolíticas o la necesidad aparece, los acuerdos también aparecen, ¿no? Y en lo que era una frontera con un diferendo diplomático muy fuerte entre el Líbano y Israel, llegaron a un acuerdo y distintos campos, yacimientos como el Karish, ya hoy están con capacidad de empezar a desarrollarse y evacuarse, sobre todo para atender esta demanda europea. Lo mismo pasa cuando miramos Asia Central, ¿sí? No solamente Azerbaiyán, como muestra acá, sino también Turkmenistán. Son históricamente dos posibles grandes fuentes de suministro, por más que hoy por hoy aporta gas natural al mercado europeo, de alguna manera puede expandir mucho más esos niveles de producción para dar seguridad gasífera al mercado europeo. Tanto el TAP, el TANAP, como el South Cáucaso, ¿no?, Pipeline, pueden ampliar los horizontes al punto que, como comentaba antes, del Líbano y Israel, está, bueno, de alguna forma encontrándose un equilibrio luego como la escalada bélica que se vio meses atrás entre Armenia y Azerbaiyán. Se puede encontrar de la mano de una necesidad de desarrollo de los campos de gas y energía en general, un acuerdo, ¿sí? Entonces, hay, creo, desde Asia Central una posibilidad para evacuar en medidas importantes, ¿sí?, el gas natural de Bakú y alrededores, tanto fundamentalmente offshore, pero también onshore, en Azerbaiyán y Turkmenistán hacia el mercado europeo. Esto plantea, desde mi punto de vista, unas nuevas como reglas de cara al 2030, ¿sí? Veo 4 claves de mercados. Primero, una alta volatilidad. Aún considerando esta alta volatilidad, voy a cerrar esta presentación con algunas proyecciones de largo plazo, casi un crimen, ¿no?, diciendo alta volatilidad y falta de certezas, de bases, ¿no?, de anclaje estable con el paso del tiempo, y muchas de estas tienen que ver con aspectos ya geopolíticos. Bueno, esta volatilidad va a ir tensando el mercado energético mundial en los próximos años. Es difícil establecer, como quizás sucedió décadas atrás, ver un momento de tranquilidad, ¿sí?, para la próxima década. Seguramente sean equilibrios bastante inestables lo que se encuentren. Y habrá que ver la forma, la manera de contribuir a la estabilidad de esos equilibrios que se alcancen.
por un lado va a cobrar mayor relevancia, un poco esta reunión tiene que ver con eso, elementos de seguridad energética en la transición energética. Hoy día creo que está por encima, es lo primero que está en la mesa, atender esta gran demanda de certeza, ¿no? De confiabilidad de fuentes de suministro. Seguramente los proyectos de LNG encuentren como una capacidad de catalizar el mercado global de energía, y eso implica acelerar, ¿no? Los tiempos de desarrollo, desde el FID hasta la primera molécula que se introduce en un barco. Seguramente también nos encontremos con cuellos de botella en la infraestructura, no tengo dudas de eso. Históricamente se observa que hay una especie de retardo, de lag entre los tiempos de desarrollo del app, ¿no? Y el midstream. Bueno, es lo que sucedió semanas atrás justamente en Texas, en los Estados Unidos, en Waha, justamente por la incapacidad que se comercializó negativo el gas natural, ¿sí? Justamente por la dificultad de evacuar, ¿sí? la producción de gas natural. Otros elementos tienen que ver con ya miradas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Este año será para las empresas de la energía, pero fundamentalmente del oil and gas, momentos de optimización temprana, ¿no? Encontrar oportunidades en los cargos, en los buques, en la estrategia de entrega. Seguramente en los próximos 2 a 5 años vamos a observar estrategias de cobertura, ¿no? Que le den valor, ¿sí? al manejo del negocio. Y bueno, ya de cara a los próximos años es muy relevante entender cómo volvimos, ¿sí? Cómo estamos volviendo a los contratos de largo plazo, ¿sí? Seguramente se vean en los próximos meses fusiones y adquisiciones, ¿sí? de diferentes empresas, porque estos cambios disruptivos no son gratuitos, ¿sí? Generan un cambio realmente importante en los mercados. Y el mercado energético, es un mercado en permanente volatilidad, ¿no? Y lo vamos a ir viendo en los próximos años, como decía. Todo esto me sirve para poder ahora presentar una oportunidad, ¿no? Una posibilidad que se le presenta a la Argentina. Primero, ver 2 dimensiones, ¿sí? Luciano, disculpa, para ir cerrando, que pienses en unos dos minutitos más. Bueno. ¿Está bien? Okay. Sí, perfecto, gracias. Vaca Muerta tiene 2 dimensiones que ya están demostradas. Por un lado, alcanza productividad, como se ve en el gráfico de la izquierda, ¿sí? En donde Vaca Muerta alcanza niveles incluso como los de Haynesville, solamente mirando los pozos de gas natural. Esta es la acumulada en la producción de un pozo en los primeros 12 meses, 14 meses. En términos de recursos, sabemos que tiene recursos de más de 300 TCF. A la fecha se desarrolló 1.5% de esos volúmenes técnicamente recuperables, y como podemos ver, ¿a cuánto representaría esto? Bueno, casi más de 200 años de una producción de 100 millones de metros cúbicos día. Si consideramos que 240 años es un exceso, ¿no? Para el sector energético, y podemos pensar que el gas tiene 50 años de demanda. Bueno, a Vaca Muerta le alcanza, en términos de lo que le queda en la roca, 478 millones de metros cúbicos día por desarrollarse, ¿no? Lo convertiría en cuarto o quinto productor global. Si una parte importante, esos 300 millones de metros cúbicos día, se convertirían al LNG, Argentina sería el tercer exportador global, más de 90 millones de toneladas por año de producción. Entonces, ¿qué decimos? Que Argentina tiene productividad, tiene recursos, tiene mercados externos, ¿sí? En este salto discreto de una nueva demanda de Europa, y tiene precios, ¿no? Un escenario de precios bastante más altos que lo que se habían observado en la última década. Lo que está faltando en la infraestructura, eso es lo que se tiene que desarrollar en Argentina. Hay un gasoducto Néstor Kirchner que se espera que entre en operación en invierno del año que viene, si no se llega será en el 2024, pero también acompaña la infraestructura.
hay unas gráficas de proyecciones que le decía que demuestran una mirada que nosotros tenemos respecto a los próximos años, tanto en lo que tiene que ver con la exportación de gas, de petróleo y de GNL, en inversiones requeridas para estos escenarios y en lo que creo que puede suceder en términos de producción de gas natural, con centralidad, ¿sí?, en Vaca Muerta. Bueno, agradezco la atención, quedo a disposición para poder conversar todos estos puntos. Muchas gracias, Luciano. A ver, ahí está. Bueno, muchas gracias a los tres expositores. Muy enriquecedor, muchas variables para analizar. Lo primero que me gustaría es darle lugar a los otros dos expositores a que puedan tomar la palabra nuevamente y ya compartir finalizadas las tres exposiciones, su perspectiva o si tienen alguna idea más para compartir, y volver a recordar a los participantes que pueden dejarnos sus consultas, sus preguntas por medio del chat, que las vamos a estar haciendo oportunamente. No sé si el señor Bem o el señor Queiroz quisieran en este momento tomar la palabra. Bueno. Well, I think Helder indicated that I could speak first. I hope I interpreted this correctly, Helder, and you're not annoyed at me taking the floor. But let me just briefly say, I think the three presentations complemented each other quite nicely, in fact. And they show just what a massive transformation energy is, and what a massive transformation the world as a whole will see. You're obviously sitting on the other end of the planet, from my perspective, and vice versa. But you too are impacted by the war and by this energy transition. And as Helder said, quite importantly, it's a long-term transformation. I think that's a very, very important term. This is not something that is going to go away in a year or two. It's a long-term development. In many, many ways, this transformation has been sped up, supercharged even in the case of Europe by the war, but it's a fundamental transformation, also independently of the war. And secondly, and that's my final point in this round, it needs a lot of money. I think all three of us said this. I'm grateful to Helder that you pointed out the need for infrastructure on top of the resources, for example, needed for manufacturing solar panels. Of course, we need grids. So these are inherently expensive and complex things. And I was fascinated by Luciano's presentation as well, and what you said. So I'm looking forward to the questions. Me gustaría simplesmente de añadir, Perfecto, muchas gracias. después de la Sí. excelente presentación de Luciano, que evidentemente, y creo que convergimos todos aquí sobre el tema de infraestructura, podemos desarrollar un poquito más después. Pero la cuestión central hoy, que toca a todos los países, yo creo, en términos de la transformación energética, es de evitar que haga una oposición entre los objetivos de seguridad energética con respecto a las cuestiones sobre clean energy o energía de bajo carbono, porque eso ya nos vemos, porque son cuestiones que tienen tiempos distintos. La seguridad energética tiene que se asegurar en plazos cortísimos, muy sensible a las variaciones de las estaciones, etcétera. Invierno en Europa, para muchos países, seguramente será el tema central será la seguridad energética, que combinada, como bien también habló Luciano, con precios más elevados debido a la alta volatilidad de los precios. Entonces, yo creo que
para a seguridade no tema, evidentemente é importante sempre, pero em curto prazo se volveu ao ranking, ao topo da agenda de política energética de muitos países, ao passo que, paralelamente, as questões de transformação elas implicam cambios estruturais e por definição, se tocam ao médio e largo prazo. Então, a grande questão é que não haja uma perda de oportunidade para continuar acelerando os projetos que visam buscar uma matriz de energia mais limpa no futuro. No mundo incerto, pero também creio que convergimos um pouco que seguramente a única certidumbre que temos é que em 20 anos teremos um setor de energia muito distinto do que 20 anos atrás, porque essas transformações já estão em curso. E, evidentemente, à disposição, como os colegas, para debater. Gracias, profesor. Bueno, Luciano, por supuesto, te puedo dar. Quería agregar algo, sumando a esta preocupación. Yo mostré cómo la diplomacia energética podía contribuir a la estabilidad geopolítica en algunas regiones. Pero también con preocupación puedo ver cómo quizá una transición geopolítica desde la globalización o desde la multilateralidad hacia una economía bipolar puede generar un ruido en la transición energética, ¿no? Puede complicar mucho más las cosas en la transición hacia energías limpias y verdes, ¿no? Cómo puede nacer un nuevo mundo, de alguna forma en términos políticos, puede impactar en cómo ese mundo va a encontrar soluciones energéticas a las demandas globales. Por eso es muy importante, entiendo, bueno, las reuniones como la COP27, pero que tengan determinado respaldo que dé soporte, ¿no?, a muchas de las decisiones que verbalmente se dicen, pero digo, en todo caso, insisto con esta idea, creo que los equilibrios que se pueden llegar a alcanzar en términos de energía y de economía van a ser más inestables que lo que fueron años atrás, lamentablemente. Perfecto. Efectivamente tocamos, bueno, muchas variables, tocamos temas como inflación, como equidad en esta situación, en este contexto en particular, además de la centralidad de la energía a nivel social. Creo que es un tema que está en boca de todos, cuando antes quizás estaba más dentro de expertos o de políticos estrategas. El tema de la diversificación y, bueno, Luciano, decías que Europa lo tenemos como un líder verde. También el profesor Queiroz nos estuvo hablando de la situación de Brasil en ese triángulo muy interesante que mostraba. Tenemos una consulta, comentario también de Conrado Laegle. Dice: todo el mundo está preocupado por producir energía, pero previamente debería hacerse muy fuertes campañas de eficiencia energética. Dice: producimos limpio y consumimos horrible, consumimos muy mal. Efectivamente, creo que sí, no sé si alguno tiene algún comentario de los expositores. Nuevamente creo que estamos en lo mismo, son muchas variables para analizar en los distintos estratos, los distintos ámbitos que hay que trabajarlos. Estamos en este camino de la gran transición. Bueno, como dijo que el señor Queiroz y Codeseira a la vez hablaron, creo, de una subóptima utilización de recursos. Creo que es algo genérico en América Latina, que se podría explotar mucho más todos los tipos de energías. Definitivamente las energías renovables son una bandera y una linda proyección, pero en estas situaciones los vemos realmente cómo se tambalea, ¿no? Esperamos poder dar una respuesta y que esto salga de un grupo de académicos, ¿no?, hablando, sino que todos seamos conscientes, como la misma pregunta decía, que
cada uno tiene su responsabilidad. Bueno, Marianela dice, muy buenas las presentaciones, excelente enlace. No sé si alguien más tiene una pregunta. Bueno, finalmente creo que estamos. Si me Sí, dejas sumar algo más, porque en por esta favor. transición energética creo que lo que el mundo también va a demandar y Sudamérica puede proveer en forma cuantiosa es el desarrollo minero, ¿no? No solamente el litio, también el cobre, son ejes, son parte de la vértebra de una transición energética. Argentina en ese sentido es un mercado ausente, es un mercado sin historia o con poca historia, pero muy marginal y tiene mucho potencial, no solamente el litio, sino también el cobre. Creo que ambas dos, minería y energía, son una gran oportunidad para que el país crezca, para que el país se desarrolle de cara a las exportaciones, haciendo que la discusión deje de crecer para repartir o repartir para crecer. Digo, es una discusión muy argentina de la que tenemos que salir y creo que se sale desarrollando el modelo exportador. Perfecto, totalmente. Muchas gracias también. Esto vos comentabas, esto es una estrategia hacia el desarrollo, un desarrollo sostenible y también en una política, una decisión integral y coordinada, como decía Queiroz. Bueno, hay otras felicitaciones en el chat y dice Marianela Di Stefano, dice, ¿es posible compatibilizar el potencial de la minería con prácticas sostenibles? ¿Qué pasó con los elevados impactos ambientales? No sé, Luciano, si quisieras hacer un comentario. O cualquiera de los Bueno, tres. puedo hacer una breve respuesta, no es mi... Si querés, Leis, te dejo a vos. Quizás comentar que en Argentina el marco regulatorio es a nivel provincial, no nacional, incluso los temas mineros como la ley de humedales son un tema que cruza transversalmente todas las provincias. El acceso al agua, el uso del agua, el manejo de los recursos son un tema muy relevante para la minería. Creo que las cosas las podemos hacer bien también, ¿no? Hay buenas prácticas ambientales para el desarrollo y cambiar un poco la cara, ¿no?, de algunas actividades que en algunos momentos no se hicieron bien, creo que se pueden hacer mucho mejor. Sí. Señor Bem. No sé si tiene la mano levantada, pero el micrófono ahí. Yeah, I wanted to come back to what Luciano said in his presentation. Luciano, in one of your early slides, you had the triangle, and the title, if I remember correctly, said something like "The road to paradise is difficult." I'm translating in my own words. Please forgive me. I think the point about energy is, and this goes back to what Nadia said about the social impact and to Conrado's question in the chat about energy efficiency, if you try to tackle one thing, you might create problems elsewhere. So because everything is connected, it's a triangle, or you can also say it has more than 3 angles, but everything is connected. There is no easy solution. It's a long-term transformation, as Helder said, but you try to solve one problem, you probably create more problems elsewhere. If you try to solve Europe's, just as an example, energy security problem at the moment with LNG, there's a question about, shouldn't we invest more into renewables? But you invest more into renewables, it costs a lot of money. It's money you cannot use elsewhere, of course. But more specifically to the question posed by Conrado in the chat about energy efficiency, I think the experience, at least in Europe, of course, has shown that you can only change people's behaviors so much. At some point, you need to start regulating these things. And that's when you run into difficulties, because people don't necessarily want to be told how to behave in their everyday life. So there is a political dimension here, which every
every country and every society needs to figure out itself. In Europe, for example, we have quite strict rules now on recycling. It's connected to energy, of course, because you use a lot of oil and petrol for producing things, very broadly speaking. So, but just asking or appealing to people to change their behavior, at least in Europe, has not been enough. We have started regulating things, but there has been a partial backlash in society. And the second, my second final point on this matter is that if you talk about energy efficiency, the real reason why or how you get people to lower their consumption, both energy consumption as well as consumption of general goods, is with high prices. You force people to buy less and to consume less. But this, of course, throws up the social question, which Nadia alluded to. So the question is, how do you ensure that you don't push people into poverty, to put it very crudely, by these measures? So everything is connected, and the good energy policy also needs to have a social component. Quite what it is, every society needs to figure out, but I wanted to make these points. Thank you. Totalmente, muchísimas gracias. Bueno, para terminar, como estuvimos hablando en la jornada de hoy y en las anteriores, estamos en un proceso, en una transición, una transformación. Y uno de los temas que también se nombra acá es el ampliar redes, y es lo que estamos intentando hacer desde las fundaciones, acercando a estos expertos, tratando la temática. Así que quiero agradecerles enormemente a los 3 expositores del día de hoy. Fue muy enriquecedora sus charlas, los datos que nos aportaron y su visión. Querría simplemente invitar, va a ser a la última jornada, va a ser presencial en Buenos Aires. Va a ser esto el 30 de noviembre, les va a estar llegando la invitación a todos para que puedan participar. Va a ser el cierre de nuestro ciclo, un poco uniendo todos los temas que estuvimos trabajando con nuevos expertos. Así que van a quedar todos invitados. Nuevamente les agradezco a todos su participación, especialmente a los 3 expositores de hoy, y seguimos en contacto. Muchas gracias.